la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Y estamos nuevamente en nuestro programa preferido, Cenizas de Babilonia, Diáspora Española, y como siempre, ahora tenemos un invitado que siempre nos cae bien. Y la entrevista la vamos a hacer con una compañera del alma, Jimena Dona María desde Buenos Aires. Buenas, compas. Y el ¿Qué compañero Miguel Ángel Ferris desde París. Y a ver, la entrevista es a un compañero que, ¿cómo lo presento? A ver, escritor, profesor universitario, fundador de partidos, referente político de gran parte de América Latina, de grandes militantes, de muchos militantes de América Latina, político anticolonialista y gran amigo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Y casi ¿Qué tal? ¿Cómo sudamericano. estás? Digo, bueno, casi nuestro, digamos. Yo También. ya soy latinoamericano también. Siempre Esa que lo España, tenemos. esa España. También esa España que salió de la derrota de la guerra y se vino aquí al continente a pelear. Así que, igual que gente de aquí se fue a pelear allí, no, yo no veo grandes diferencias. Nos sentimos bastante hermanados. Y quizá el elemento de los pocos virtuosos de la conquista fue que nos dejó este idioma que compartimos, ¿no? Y eso es un regalo. Bueno, y enhorabuena, veo que el Papa habla de vosotros, habla de Babilonia, habla de Babel. Tenéis un buen propagandista, ¿eh? No podéis quejaros. Sí. Juan Carlos, te quería hacer un par de preguntas que tienen que ver con la realidad inmediata de América Latina y casi centralmente el proceso colombiano. Uno de los análisis que hacemos aquí desde Argentina es que claramente Petro no ha sido Alberto Fernández, fueron dos gobiernos marcadamente distintos. Petro no solamente avanzó en ampliar los espacios de libertades políticas de los trabajadores y el pueblo en Colombia, redistribución del ingreso, intentos importantes de transformar las formas de acumulación en Colombia, políticas feministas. Muy distinto a lo de aquí en Argentina, Alberto Fernández, que fue un gobierno del eterno avanzo y reculo, propongo y no hago, pero sin embargo, más allá del muy posible fraude electoral, nuevamente tenemos a la ultraderecha tratando de volver en el poder estuvieron casi siempre, pero tratando de volver al gobierno en Colombia. ¿Qué opinás? A ver, varias cosas. Una, parece evidente que alguien ha metido mano en el censo. Eso parece evidente. Han aparecido 800.000 personas que no estaban en el censo inicial, con el cual se cierra la campaña, ¿no? Y eso es una anomalía. Y Petro la tiene identificada y pues Coronel, que es un periodista muy famoso y muy reconocido, le ha dado veracidad, el Tiempo también lo ha recogido. Ahora bien, está todavía por demostrarse si ha habido fraude. Yo soy de los que opinan que con la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos diciendo que va a inmiscuirse los gobiernos, ¿por qué no van a hacer trampas en las elecciones? O sea, ¿por qué si van a romper las reglas de juego en tantos ámbitos no las van a romper también ahí, ¿no? Y por tanto, yo creo que en vez de la gente rápidamente decir, no, hay que reconocer el resultado sin más, cuidado, que si un presidente te dice algo de esta entidad, pues verifíquese, ¿no? Es decir, yo no soy muy amigo de disparar contra los sistemas electorales cuando uno pierde, porque le quita credibilidad al conjunto del sistema y lo hace la derecha constantemente. Ahora bien, eso no quita, y te lo digo yo con la tradición española, donde todo el siglo XIX fueron pucherazos y trampas por parte de los sectores conservadores, ¿no? Para
para impedir cualquier cosa que se pareciera a algo democrático. Yo creo que ya digo que de entrada creo que tenemos que intentar resguardar los sistemas electorales, pero cuando hay manos negras hay que denunciarlo, ¿no? Es decir, Trump está metiendo la mano en el sistema electoral en Estados Unidos, lo sabemos. Y yo apelo a los politólogos a que esos que montaron tanto escándalo, ¿no? Desoyendo al Tribunal Supremo venezolano preguntando dónde estaban las actas, que se interesen ahora dónde están las actas en Ecuador, que no han querido abrir las urnas nunca, las actas en Honduras, dónde están realmente las explicaciones a ese casi millón de nuevos electores que han aparecido en Colombia, ¿no? Dicho esto, creo que es muy importante también entender que ha habido injerencia norteamericana muy evidente en Colombia. Ya no solamente ahora el tuit o el mensaje de Trump pidiendo el apoyo para Alberto de la Espriella, ¿no? No solamente eso, sino que también días antes, bueno, pues Daniel Noboa, que es una persona que se parece tanto a Juan Orlando Hernández, al expresidente de Honduras que terminó en la cárcel por narco, ¿no? Y que es un tipo que fue muy obsecuente con Estados Unidos, le daba todo lo que quisieran y cuando de repente ya les dejó de ser útil, lo metieron al tacho, ¿no? Lo metieron a la cárcel hasta que lo indultaron previo pago de israelíes el presidente Donald Trump, ¿no? Entonces, ya digo, Noboa había roto en la comunidad andina, según la cual no pueden establecer aranceles, había puesto aranceles del 100% para hacer ruido, ¿no? Y para descalificar al gobierno de Petro, y unos días antes dijo, sí, he hablado con Alberto de la Espriella y si gana él voy a retirar los aranceles, cuando 4 días antes la comunidad andina le había obligado a retirar esos aranceles, ¿no? Es decir, igual los observadores que vinieron a Bogotá supuestamente a verificar el buen resultado de las elecciones, lo que hizo fue Bernie Moreno, un colomboamericano, fue inmiscuirse y decir que no iban a reconocer el resultado, si ganaba la izquierda. Es decir, son elementos que tenemos que entender que forman parte ya de lo que escribió la doctrina de seguridad nacional Estados Unidos. No se van a meter en todas nuestras elecciones, en todas. Mandaron a Europa, que parecía que Europa pensaba que se iba a salvar de estas cosas, y mandaron a J.D. Vance a las elecciones en Hungría, por fortuna, con mal resultado, ¿no? Por supuesto, ha habido por parte de la derecha empresarial que ha ganado mucha plata en el gobierno de Petro, mucha plata. Incluso algunos grandes empresarios han salido reconociendo pues que les ha ido muy bien, porque se ha fomentado en la economía frente a esa política anti-keynesiana de estrangular el consumo. Él permitió el consumo, subió el salario mínimo, permitió que los adultos mayores tuvieran un pequeño estipendio para que no se sintieran indignos y una carga, y todo eso reactivó la economía y han conseguido las cifras más altas de empleo que recuerdan en su historia, ¿no? Pero los grandes empresarios pues han puesto mucho dinero para impedir que gane la izquierda. Es decir, que da igual. Pasó con Néstor Kirchner, pasa siempre, ¿no? Ha pasado con Lula, pasó con Evo Morales, da igual que ganen mucha plata porque siempre si pueden van a fomentar medidas legales o ilegales, ¿no? Y van a poner dinero para que, por ejemplo, millones de mensajes a través de granjas de bots mandaran, ya digo, mensajes personalizados, unos contra Iván Cepeda y otros a favor de la Estrella, a millones de personas, ¿no? Tenemos que entender que las campañas electorales ya se hacen así, que recibes en tu celular, recibes un mensajito que te lo han hecho para ti porque tienen muchos datos y ya si pagas te segmentan y le van a mandar el mensaje a esa persona que tiene miedo a las avispas y le dice, con el gobierno de Petro las avispas han crecido por millones, pero con mi gobierno vamos a acabar con las avispas, ¿no? Entonces dices, este es mi candidato, ¿no? Ya no. Es decir, que cada vez menos las elecciones son limpias, cada vez menos. Dicho todo esto, Iván Cepeda ha sacado 1 millón de votos más que Petro. 1 millón de votos más, ¿eh? En una campaña que, como decía yo el otro día en la televisión pública de Colombia, ha pescado 10 millones de votos sin caña, sin redes, sin barca, una campaña de una austeridad creo que irresponsable, porque ir a unas elecciones sin gastar dinero es como ir a bailar sin zapatos, ¿no? Entonces es como, o sea,
Si es que no puede ser. Es verdad que Iván Cepeda hizo muy bien en no echarse en brazos de empresarios que luego te lo quieren cobrar. Lo que ha hecho Alberto de la Espriella, le prestan millones y millones que luego lo va a pagar el pueblo colombiano, eso es indudable. Pero tiene que encontrarse algún punto intermedio, porque sin dinero no puedes frenar lo que han hecho ellos. Pagar transporte, pagar taxis, por supuesto, campañas publicitarias. Y ahora una de las grandes ventajas que tienen en la segunda vuelta es que pues, se han dado cuenta de que tienen que gastar un poco de dinero. También que tienen que descentralizar la campaña. Era una campaña muy centralizada. Y ya hoy entras en las redes y ya notas que algo esos tapones se han soltado, ¿no? Está la gente opinando, la gente haciendo sus memes. Antes como que pretendían centralizarlo todo y eso, si no, no despierta nunca una campaña, ¿no? Y quizá lo último, para no hablar tanto en una primera pregunta, creo que también Iván, en su honestidad, pensó que basta ser honesto para ganar. Y es que ese mundo no existe. También decía Rousseau que si fuéramos ángeles no haría falta la política, ¿no? Pero desgraciadamente no somos ángeles. Y no basta esperar que te reconozcan tu valor, tu coraje, tu honestidad, tu lucha contra la corrupción y tu lucha por la paz cuando has puesto tu propio cuerpo para lograrla, porque se ha generado un clima en una parte de Colombia con un bombardeo mediático, generando mucho miedo, estigmatizando a la izquierda, demonizando al gobierno de Gustavo Petro, amenazando con las 7 plagas si ganaba la izquierda, muy machacón, muy eficaz, planteando que no hay alternativa, planteando que la gente va a perder su trabajo, ya digo, muy machacones, con mucho dinero, con muchos sectores con enorme influencia, que al final han hecho mella. Y no los puedes contrarrestar yendo a una plaza pública a leer un discurso, porque eso no emociona. Es muy serio, es muy, pues eso, muy demostrativo de la dignidad de este señor y de su compromiso de no decir nada que no estuviera medido palabra por palabra. Pero tienes que emocionar. Y ahí hay que reconocer que indirectamente, pues la gente, una buena parte de la campaña es la imagen de Gustavo Petro, donde él despidiéndose de su tarea de gobierno, pues la gente de alguna manera vivía esas despedidas como una suerte de necesidad de continuidad de ese gobierno, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta en la campaña de Iván Cepeda esas deficiencias, se han dado cuenta también de que tenían que abrir ideológicamente el discurso, es decir, solo con la izquierda no se llega, solo con la izquierda no basta, y hay que hablar a sectores más moderados, con los cuales ya se ha empezado a hablar y están pues reclamando cosas que nos gustan. Pues no, a mí no me gustan, pero es que lo que no me gusta es que llegue un fascista al gobierno de Colombia y que vuelva otra vez a asumir al país en la violencia y en la muerte. Y por fortuna yo creo que esos sectores más intransigentes se han puesto un poco de lado, ¿no? Y creo que también por sugerencia de Gustavo Petro, pues se tiene que hablar con gente que ha sacado pues casi 2 millones de votos, sectores de centro, entendiendo que hay mucha gente que no le gusta o que no tiene una evaluación positiva del gobierno de Petro o no tiene una evaluación positiva de todo el gobierno de Petro, pero no quiere votar a la extrema derecha, se niega a votar a la extrema derecha. Y en ese sentido a esa gente hay que decirle u ofrecerle las 3 cosas que están pidiendo, ¿no? No quieren la constituyente, bueno, pues eso es uno de los elementos que tendrá que negociarse. Quieren repensar el concepto de paz total, que eso lo veo más problemático porque ese es el planteamiento uribista de volver otra vez a la política de plomo, ¿no? y de violencia, y a veces piden cosas que no son tan complicadas, que es bajar las formas, ¿no? Bajar de alguna manera la tensión para que los votantes de un tipo como Fajardo o como Claudia López, pues tengan la sensación de que no están votando a alguien de quien se siente muy distante, que es Gustavo Petro, que es más confrontativo. Y Iván Cepeda, que es una persona más moderada, basta que realmente presente ese perfil para que esos votantes tengan más fácil transitar
desde el centro a la izquierda, siendo conscientes de que no van a votar a una izquierda radicalizada y que de alguna manera, bueno, van a votar, porque no basta que lo diga el líder, luego tienen que esa gente ir a votar, ¿no? Y por tanto tienen que tener la sensación de que realmente algo han influido en lo que va a ser el programa de gobierno de Iván Cepeda. Pues más o menos esta respuesta breve a tu pregunta. Ok. Breve, sí, Te hago- ahora hacemos dos más y ya cortamos. Porque así Antes, como antes de venimos. pasarle las preguntas a la compañera Jimena y al compañero Miguel Ángel, no sé si coincidís con esta caracterización de la etapa, por mencionarlo de alguna manera, como de capitalismo salvaje, neocolonial, tecnofascista, pero mi pregunta es, a la luz de lo que ha ocurrido en Argentina después de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, después de Correa en Ecuador, después de Evo en Bolivia, después de Boric en Chile, la caída y el recupero de gobierno de Lula en Brasil, eh, si tuvieras que escribir un libro cuyo título fuera ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué escribirías? Mira, yo estoy releyendo, creo que lo llevo aquí. A ver, no sé si lo llevo aquí, si lo llevo aquí os lo voy a enseñar. Sí, es un libro que se llama Lenin, de George Lukács, que era como el marxista más lúcido. Y el libro es una buena lectura de lo que no hay que hacer, ¿no? Es decir, lo estoy leyendo porque estamos en el siglo XXI y tenemos que pensar con criterios del siglo XXI y hacer, como también nos enseñaba Lenin, análisis concretos de la situación concreta, ¿no? Y en ese sentido, creo que decía Lenin, que era una de sus grandes virtudes, pues que él había leído que es que había un momento revolucionario y lo supo leer y lo peleó y logró realmente concitar las fuerzas populares para hacer la revolución rusa. Hoy creo que tenemos que leer que hay un momento contrarrevolucionario y tenemos que leerlo. Eso no significa que haya que pelear, eso no significa que haya que tirar la toalla, no, pero que estamos en un momento contrarrevolucionario donde los pobres están votando a sus verdugos, donde las víctimas votan a sus verdugos, ¿no? Y tenemos que entender cómo un tipo como de la Espriella es capaz de convencer a 10 millones de personas, cuando es un tipo que está prometiendo convertir a Colombia en Argentina, ¿no? Y bueno, pues tenemos que hacer un buen análisis porque ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a esa persona que vota a Milei o a esa persona que vota a De la Espriella? Bueno, yo creo que son unos pobres desgraciados, ¿no? Que nos joden la vida a todos con ese voto. Pero también tengo que entender en qué medida las condiciones de vida de esa gente humilde, porque también no os quepa la menor duda que en los barrios ricos de Bogotá ha ganado De la Espriella. O sea, los ricos no se equivocan, ¿eh? Y eso no nos tiene que preocupar porque ellos hacen lo que tienen que hacer, que es votar a los suyos. ¿Qué duda cabe? A los que le bajan los impuestos, revientan los derechos de los trabajadores, acaban con los sindicatos, quitan las regulaciones, etcétera, ¿no? Esa gente vota lo que tiene que votar. El problema es por qué gente nuestra, gente que tenía que votar progresista, no vota progresista, ¿no? Y tenemos que hacer una buena lectura de cómo sus condiciones existenciales le llevan ahí. Hay una parte de gente como Pablo Iglesias que hace un trabajo claro para orientar a esos sectores populares hacia el voto a través de los medios de comunicación. Creo que es importante, pero creo que no basta. Creo que es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Yo creo que tenemos que volver a las calles. Lo he dicho otras veces, tenemos que construir partidos en movimiento. Necesitamos herramientas que piensen el momento, que concentren el momento y como decía también Trotsky, otro clásico, metan ese vapor en una turbina para que el émbolo funcione. Y el émbolo tiene que ser ese partido movimiento que no es unitario, sino que por esa condición movimentista está desplegado en la sociedad, ¿no? O sea, uno de los problemas en Colombia ha sido precisamente que no hay partido, que hay muchos partidos. Entonces, es muy difícil organizar las cosas de una manera plural cuando no existe ese partido
movimiento, ¿no? Y entonces no estás en las calles, no estás en las peleas, no estás en las luchas, se te olvida la sensibilidad popular. La sensibilidad popular no la puedes medir solamente en términos de clase. Hay que medirla, por supuesto, en términos de clase, pero también hay que medirlas en términos de género, en términos de raza, en términos religiosos. No sé a quién se le ha ocurrido en España que no había que ir al Parlamento al discurso del Papa León XIV. Y dices, pero ¿alguien ha hecho bien ese análisis? O sea, que es igual León XIV o el Papa Francisco que Benedicto XVI o que Juan Pablo II. Es que no vas a estar con el Papa aunque sea porque se ha partido la cara con Donald Trump, porque está persiguiendo lo que no persiguieron los anteriores de la pederastia en la Iglesia, porque está haciendo una apuesta por la paz contra la guerra, porque está planteando pararle los pies a las tecnológicas de la inteligencia artificial y nosotros vamos a hacer del Papa nuestro enemigo. Nadie nos entiende, nadie nos entiende. Entonces, es un momento también de hacer buenos diagnósticos, porque si haces un mal diagnóstico, pues te estrellas. Y el mal diagnóstico es que cuando el momento revolucionario está caliente, ser un freno, y también es hacer un mal diagnóstico cuando de repente estás contra todo y no te das cuenta de que estamos en un momento donde lo más fácil que tiene que pasar en el mundo es un auge del fascismo y la guerra. Y no lo frenas convirtiéndote en una secta alejada del pueblo. Pero en América Latina, ¿quién coño va a tener una mayoría si no recibes la sensibilidad religiosa del pueblo? ¿Qué les hablas? De los grandes teóricos del ateísmo, les hablas de Bertrand Russell y ¿por qué no soy cristiano? Te mandan a paseo, ¿no? Y te lo digo yo que no soy creyente, ¿no? Pero creo que ese error de análisis de la izquierda en muchos sitios, incluido el burocratismo de las fuerzas políticas, nos aleja de los sectores populares. Y no están en los barrios los partidos comunistas ni socialistas ni de ningún tipo, están los evangelistas. Entonces, parece que queremos cambiar las cosas desde un computador, desde un ordenador, diciendo, bueno, yo creo que esto, lo otro. No, cabrón, bájate al barro. O sea, es un momento de bajarse al barro. En momentos contrarrevolucionarios tienes que bajar a convencer a la gente uno a uno, a hablar con... Ayer que estaba en Bogotá estaba muy emocionado porque estaba la gente en la calle hablando. O sea, me pararon 3 paisanos, ¿no? Y los dos, "Bueno, he hablado con mi vecina, no sé qué, no sé cuánto". ¿Sabes? La gente estaba, pues lo que hay que hacer, ¿no? O sea, no que no ser rehenes del aparato burocrático parlamentario y no ser rehenes tampoco de un análisis donde si vas 5 metros delante del pueblo vas alumbrando, pero si vas 100 metros es que te has perdido. Hola. Juan Carlos, vamos con Miguel Ángel y después con Adelante, Miguel Ángel. Jimena. Jimena siempre la Hola, dejamos para el final y luego no le queda tiempo. cuando quiera puede cortar, por mi parte no hay problema. Buenas tardes, buenos días, Monedero, porque ahí estás en Colombia, por lo que entiendo, y estás en el ojo del huracán, y lo siento porque la primera va a ser la pregunta fácil, y las otras serán por Colombia, y luego acabaremos con España. La primera que te voy a hacer es que recientemente has declarado tu cansancio de las dinámicas políticas en España, llevas, creo que son 21 juicios falsos sufridos, expresando tu deseo de permanecer en Latinoamérica en un futuro próximo. Dado el panorama cambiante y la ofensiva fascista y trumpista en el hemisferio, ¿en qué país consideras que sería más interesante establecerse? Pregunta provocación, véase. Pues, Miguel Ángel, lo primero, estoy razonablemente contento porque no me había podido expulsar de la universidad la Complutense, que era su gran deseo, ¿no? Entonces, estaban locos por echarme y ha sido un año duro, ¿no? Porque estas acusaciones son feas, ¿no? Pero al final nada, ¿no? Los se archivan y por fortuna, fijaos, mira que tenemos jueces malos en España, ¿no? Pero no todos son malos, ¿no? Entonces, la justicia a veces hace justicia, ¿no? Y bueno, pues todos estos juicios y querellas los ganamos, la gente de Podemos los hemos ganado, ¿no? También es verdad porque acusarnos sin pruebas directamente es como demasiado prevaricador, ¿no? Aunque también lo han hecho con otros, ¿eh? Lo han hecho con el fiscal general, o sea que nos hemos librado, pero yo también digo que cuidado que podríamos no habernos librado. Y
y si los jueces no se hubieran condenado, seríamos igual de inocentes, ¿no? Tenemos la fortuna de que no ha sido así, pero lo digo porque una de las asignaturas pendientes, voy a la segunda pregunta, es solventar el poder judicial. Los países donde no solventemos y democraticemos el poder judicial, estamos condenados a que los gobiernos representativos que tenemos, que no son democracias, son gobiernos representativos, donde nosotros no participamos en la política, sino que autorizamos a representantes a que hagan política por nosotros, los jueces la invalidan. Los jueces tienen la capacidad lo estamos viendo ahora mismo en Ecuador, es brutal, están inhabilitando a alcaldes en ejercicio, ¿no? O en Colombia, el procurador, que es un tipo profundamente reaccionario, de repente interpreta que lo que has dicho es hacer propaganda electoral y te inhabilita directamente. Acaban de cargarse a uno de los referentes más claros del gobierno de Petro, ¿no? Una persona que frenó procesos de corrupción brutales que había y se lo acaban de cargar, ¿no? Bueno, acá Sin ningún tipo metieron presa de... a Cristina. También, claro, sí, sí, ¿no? Y a Milagro Sala, no, no, es decir, que el lawfare es uno de los elementos fuertes, ¿no? ¿Dónde lo han empezado a solucionar? En México. Es decir, que el sexenio de López Obrador fue un sexenio muy valiente y el de Claudia Sheinbaum también. Claudia Sheinbaum no se arruga, no se arruga y le dice al embajador, oiga, va usted por mal camino. Usted no se meta fuera de las cuestiones bilaterales, no se meta en opinar sobre nuestro país, porque se va a ir a la chingada, que dirían ellos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo le dice a Donald Trump, oye, te estás equivocando, aquí no te vengas a meter en nuestras campañas electorales, ¿eh? Entonces, una de las cosas pendientes que vais a tener que seguir mucho vosotros es en qué medida la injerencia norteamericana invalida elecciones, ¿no? Porque es que se meten y, y, y rompen el principio de igualdad que tiene que alimentar un proceso electoral. Y en ese sentido, Miguel Ángel, ahora mismo México es de los países más interesantes, porque además la derecha es tan estúpida, hay que ser idiota para mandar a que les ayuden a Isabel Díaz Ayuso a defender a Hernán Cortés. La semana pasada di una charla en la Corte Suprema de México, invitada por la ministra Lenia Batres. Ha montado un escándalo, ¿no? Loret de Mola, que es de Latinos, uno de los tipos más de extrema derecha, decía que cómo es que yo había ido y que qué vergüenza y que encima me burlaba de Isabel Díaz Ayuso. Que es verdad que me burlaba, porque es que recordáis que en España llegó diciendo que le había dejado el gobierno abandonada en un país de salvajes. A lo que yo les dije allí en la Corte Suprema que un poco salvajes sí que eran, porque le habíamos mandado a Díaz Ayuso para 10 días, coño, y nos lo devuelven al séptimo, o sea, no lo aguantan ni 10 días, ¿no? Y que era una suerte de compensación por mandarnos a Madrid a Peña Nieto, a Calderón, a Salinas de Gortari, oiga, ni 7, o sea, ni 10 días. Entonces decía yo, y lo recogía este Loret de Mola, que un poco salvajes sí que son ustedes, ¿no? Entonces, decía que ellos han empezado a solventar el problema del Consejo del Poder Judicial y eso es un gran avance. Van a tener muchos problemas porque México ahora mismo es, junto con Colombia, los dos países referencia, uno al norte y otro al sur, y los dos países van a sufrir los misiles Patriot de los Estados Unidos sin duda, ¿no? Y por eso mismo, para mí son los dos países más interesantes para estar. De hecho, son en los que estoy moviéndome, ¿no? Luego hay un país que hay que ver qué ocurre, que es Venezuela, que está en un impasse, es un país invadido sin invasión, funcionando como una suerte de protectorado, mientras que los chavistas están intentando ganar tiempo y Estados Unidos, cada vez que piensan que ellos van a recuperarse un poco, les sueltan un hachazo para que la gente tenga la sensación de que son unos traidores y han abandonado a las causas populares, pero que Estados Unidos lo hace solamente para intentar debilitarles. En la segunda vuelta ahora en Perú, pues va a ganar un candidato progresista, que ya es un avance, pero es un país que todavía tiene por delante y es complicado incidir. Así que te diría como respuesta que yo me estaría moviendo ahora mismo entre México y entre Colombia.
Bueno, pues precisamente lo digo porque aquí tenemos las elecciones el año que viene presidenciales de Francia, que como tú sabes, por la concepción del sistema electoral, el que gana las presidenciales luego arrastra y gana las generales. Y el otro día estaba hablando con un alto miembro del gobierno colombiano aquí y me decía que Melenchón le había pedido organizar una conferencia con embajadores de América Latina, porque hoy en día la izquierda está todavía en América Latina. Y iba contando con los dedos de la mano los pocos gobiernos que habían quedado más o menos en esa posición, ¿no? Por lo tanto, bueno, ojalá podamos sumar Pero a fíjate, Miguel Perú. Ángel, pero fíjate, Miguel Ángel, que o sea, gana la derecha, pero no pueden gobernar. O sea, hay media Argentina en la calle, está medio Bolivia en la calle. Eh, y donde no están en la calle es porque los reprimen como hace Noboa o como hace Bukele, ¿no? Es decir, que no pensamos que esos gobiernos realmente están gobernando, ¿no? Ganan las elecciones porque todo está diseñado para que ganen con las trampas que hacen, los bots, la inteligencia artificial, el dinero que le meten, los votos que compran, los fraudes que hacen, pero luego no pueden gobernar. Y por tanto, que seamos conscientes de que estamos en ese impasse, ¿no? Ellos son capaces de ganar elecciones, la izquierda no es capaz de ganar elecciones, pero luego el pueblo sale protestando, ¿no? El problema es, y por eso vuelvo a lo del Partido Movimiento, es que ese pueblo que se echa a la calle hasta las narices no ve en las fuerzas de la izquierda la canalización de su ira, la canalización de su enfado, como ocurrió después del 15M en España, que la gente vio claramente en Unidas Podemos la canalización de su ira. Y hoy, pues, no está pasando prácticamente en ningún país, ¿no? Y por eso es la asignatura pendiente. Y por eso venía insistiendo en que tenemos que hacer unos buenos diagnósticos. No 8 partidos de izquierda, 10 partidos de izquierda, 20 partidos de izquierda. Es que ya nos hemos cansado hasta de contar el chiste de la vida de Brian. Lo de los buenos diagnósticos, perdona, Juan Carlos, porque lo has comentado antes, el comité de campaña de Iván Cepeda ha cometido bastantes errores. Yo hablando con este alto cargo de gobierno que llama todos los días a Iván Cepeda reconocía que no tenían previsto una segunda vuelta. Y esto es una de las cosas que es imperdonable. Ahora mismo en la reunión de coordinación que estaba es que decían que se les había acabado el presupuesto de campaña, que no tenían materiales para repartir en la segunda vuelta, que tienen que poner dinero de su bolsillo. ¿Por qué? Porque el Comité Centralizado Supremo de Campaña, controlado, como tú sabes, por unas cuantas personas, había orientado todo a repetir centralizadamente la figura del líder y se había olvidado de muchas cosas y porque todo lo tenía controladísimo. Yo creo que en estos momentos una de las cosas que van a replantear es la estrategia de comunicación, todo esto, lógicamente, a última hora y corriendo. Y yo creo que esos errores no deben de producirse. Y desde luego, si se gana, hay que intentar hacer política dentro de la izquierda de otra manera, no repitiendo errores que tú has visto en Podemos y que se han producido en Colombia Humana y en otras formaciones. Y así hemos acabado, al fin y al cabo, mudando a otras formaciones. Y la pregunta vendría precisamente por la mención que has hecho de otros liderazgos de la extrema derecha a los que la gente alude para canalizar su rabia. Por ejemplo, en Bukele, yo he visto este verano en Perú mucha gente que decía, no, que venga Bukele, y hay otra gente que lo tiene como modelo. ¿Ves que hay tanto modelo de HDP? Como para elegir. Pero yo te decía, si de la Espriella, ¿qué te parece a ti si es un modelo propio que van a experimentar en otros países a partir de ahora o si es una suma, una especie de Frankenstein entre un poquito de Milei, un poquito de Bukele y un poquito de Trump? Y la pregunta es, ¿qué puede pasar si gana o hacen ganar a de la Espriella? Es decir, ¿qué puede pasar con los derechos sociales, con el tema del feminismo, con tal, con las riquezas naturales? ¿Tú qué vaticinas? Porque estoy viendo mucha gente en las redes que está haciendo campaña individual, diciéndole a sus familiares que yo creo en esto, que yo me juego la vida, por favor, cambiar, no votéis a De la Espriella. ¿Tú cómo Claro. ves en el caso este? Para, un segundito. Juan, tenés 6 minutos, que acá Francisco nos está haciendo unas señas, pero que no veas. Tenés 6 minutos para contestar esta pregunta a partir de ya. Eh, la lectura que ha hecho mucha gente es que la campaña electoral no ha sido buena y están poniendo en marcha de manera espontánea el ibanismo sin Iván. Es decir, han dejado de pedir permiso, ¿no? Y se han lanzado a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Creo que el centralismo mata a los partidos. Claro que lo conozco, o sea, está escrito un libro sobre eso. Iba a contar un chiste, pero como no me da tiempo, pero bueno, lo voy a contar igual. Ah, Sí, 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 Era de sí. no, Eugenio, ¿no? chiste El sí, tipo dale, dale.
Dale, un chiste Un necesitamos. tipo que va al club de golf y dice quiero el mejor caddy y ya el tipo pone ahí, mide, saca el palo del carísimo y ¡pah! La pelota quieta, dice palo número 8, el palo tipo, ¡pah! La pelota quieta, salen ya a la tierra, caddy, palo número 12, seguro sí, palo número 12. Igual mide el viento, golpea, la pelota quieta, ya salen hasta los gusanitos de la tierra y el caddy le dice, oiga, ¿usted sabe jugar al golf? Y dice, yo, vamos. Si está escrito un libro, ¿no? Y dice, ¿cómo se llama el libro? Y dice, se llama El golf y su puta madre, ¿no? Pues yo he escrito un libro que se llama Los partidos políticos y su puta madre, ¿no? O sea, para que no solamente funda un partido, sino que además analizo por qué los partidos políticos son la solución, por ejemplo, a estos errores de campaña. Porque si hay un partido político y es coral, es más complicado que metas la pata, ¿no? Y por tanto, la posibilidad de incidir es más alta. Yo creo que hay votos en Colombia para responder, porque el gobierno de la Espriella, cuando haces una doble vuelta, tú puedes ser más travieso en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta ves la que te va a caer encima y dices, cuidado, ¿no? Por parte de la derecha, Miguel Ángel, y esto es muy importante, tenemos que entender que ellos prueban con candidatos y miran a ver qué tal les sale. Probaron en México con Xochitl Gálvez, no les salió, para buscar otro. Pero fijaos que es que son muy parecidos Bolsonaro, Trump, una parte de Cast, de la Estrella, Milei, Abascal. Es que hay una parte que comparten, ¿no? Que es de alguna manera presentarse como outsiders, pese a que son insiders, y prometer romperlo todo y de esas cenizas con un discurso, ya digo, de éxito. Son personas exitosas con dinero que autorizan a la gente a ser canallas. Es Trump diciendo yo puedo matar a alguien en la Quinta Avenida o Díaz Ayuso diciendo yo puedo tener un novio y vivir en un ático aunque el dinero sea de oscura procedencia, ¿no? Es una autorización a encanallarnos todos. Y ahí es muy importante que como la gente no ve alternativa, creo que es la idea central, como la gente no ve alternativa, la gente dice, yo voy a ser el único gilipollas que me estoy aquí esforzando cuando, ¿para qué? Entonces la gente empieza a caer en una suerte de cinismo o en nihilismo donde justificas este tipo de comportamientos. Y eso es lo que hay que contrarrestar. Y eso es lo que el pueblo también, de una manera espontánea, percibe y dice, no, no, es que yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra. Es que yo no quiero que mi hijo se quede sin una universidad. Es que yo no quiero que mis padres se queden sin medicina. Y que está sostenido también con el mejoramiento de la vida en Colombia en estos 4 años. Es decir, que si tú no consigues que el pueblo mejore su nivel de vida, olvídate de que te van a votar. Olvídate. Puedes mejorar el nivel de vida y pueden no votarte, ¿eh? Que eso pasó, por ejemplo, en Bolivia, por errores también a la hora de contar esos logros conseguidos. Pero si tú no mejoras el nivel de vida de la gente, olvídate. Es prácticamente imposible que tú puedas reclamar ese voto. Y por eso ahora mismo hay cierto optimismo en Colombia, porque dicen, no, no, es que si hubiéramos quedado al revés, igual nos dormíamos en los laureles. Es que si hubiéramos sacado nosotros 43 y de la Estrella 41, igual estamos diciendo, hemos ganado, ya no hay nada que hacer. Por las narices, hay mucho que hacer. Porque tenéis que ganar 3 millones de votos. Y la gente ha despertado. ¿No? Y se ve, es que hoy las redes están echando humo, sin pedir permiso. O sea, cosas que les parecían pequeño burguesas a un sector paleocomunista de Colombia, decían, pero ¿cómo? ¿Qué es eso de K-pop? Es que ahora vamos a ser coreanos. ¿Qué mierda es esa? Quedan ¿No? No, no, 30 no. segundos. Lenin, Lenin. Entonces, de repente, hoy sale Iván Cepeda diciendo gracias a los K-pop, ¿no? Que nos están apoyando y a los que vengan, ¿no? Y en vez de insultar a los influencers, decir, vénganse ustedes para acá. Y en vez de decir, quítale la camiseta, pues la gente está haciendo memes de Iván Cepeda con la camiseta nacional que van a empezar ahora en el Mundial, ¿no? Tenemos que hacer, si es que lo que hizo Podemos fue maravilloso. O sea, Podemos. ¿Por qué le va mal a Podemos y le van bien a otras izquierdas en España? Porque otras izquierdas en España se han podemizado y Podemos se ha despodemizado. Entonces, ahí tienes un elemento, ¿no? De guía. Es decir, más frescura, menos dogmatismo, menos catecismos, menos hacer de todos los ámbitos el feminismo, el ecologismo, pequeños espacios que lo achicas. Entonces hay mucha gente que dice, no, no, uy, no entro ahí, ¿no? Y por eso os decía que un buen análisis es el de Lenin en el 23, antes de morirse, que dice, igual
tenemos que entender, igual hemos ido demasiado lejos, vamos a hacer la nueva política económica y vamos a repensar las cosas. Pero para hacer eso hace falta inteligencia colectiva. Y no hay inteligencia colectiva si hay ese centralismo democrático de que el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Ya, Jimena, Jimena. Te pasaste. ¿eh? Bueno, yo te quería preguntar, comentar. Acá, hoy es 3 de junio, se conmemora el 11 aniversario del Ni Una Menos, que yo ahora, ni bien termine, me voy a la manifestación acá en el Congreso. Este fin de semana apareció una adolescente, una nena de 14 años asesinada. Bueno, fue muy mediático el asunto y todo, pero, o sea, es una de cada 31 horas acá en Argentina asesinan a una mujer. Entonces, ya escuché varios hombres, varios chicos diciendo, es que a nosotros nos preocupa, pero no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo reaccionar. Y claro, ¿no? Yo me pongo a pensar, o sea, hasta eso te tenemos que decir, o sea, lo que tenés que hacer, o sea, no pueden hombres, no sé cómo te interpela a vos, por eso me interesa también, no pueden autoconvocarse como hacemos nosotras, organizarse de algún modo, pegar pancartas, hacer carteles, ir a lugares, hacer charlas. O sea, es difícil quizás sacar el tiempo, pero el tiempo hay que sacarlo si queremos cambiar algo, ¿sabes? Porque están como todos, no te digo que se lavan las manos, pero estoy diciendo, como nosotros no podemos hacer nada, no hacemos nada. Y, hostia, sí que puedes hacer algo. Empezá primero por educar a tu hijo, por educar en los colegios, por decirle a tu amigo, che, no mires hacia la chica por tal cosa. Me parece que ese comentario es medio desubicado. Hay un millón de cosas que se pueden hacer como para que digan, ay, es que yo no sé qué hacer. Eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay una parte macro de la cual se tienen que encargar los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones feministas, ¿no? Que son las que tienen que definir de alguna manera el marco general, pero todos en nuestra vida cotidiana. Me contaba Alberto San Juan, un actor importante de España, un tipo muy querido, decía, yo Juan Carlos, yo ya no digo que soy feminista, digo que intento ser menos machista, ¿no? Porque es verdad, porque los hombres en una sociedad donde ser hombre es un privilegio y es una ventaja, pues se nos olvida. Y renunciar a esas ventajas, pues en la historia nadie ha renunciado voluntariamente a ningún tipo de situación de privilegio, nunca. O sea, las grandes revoluciones, nadie se levanta un día y dice, he dormido cojonudo, voy a dar la jornada laboral de 8 horas, ¿no? O sea, pues no suele ser así, ¿no? Entonces, yo creo que de las 3 grandes revoluciones que todavía están pendientes, ¿no? La de clase, que está tomando otros contornos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la conciencia. Por eso estoy leyendo a los clásicos, ¿no? Para, en ese momento, ayuda a salirse de nuestra realidad y mirarla desde fuera, ¿no? Y voy a grabar algo sobre esto de Lenis de Lucas porque creo que es muy clarificador, ¿no? Es muy, muy clarificador. Hoy leía un libro, una reseña larga, ¿no? De un libro como dicen en Colombia, un mamerto, ¿no? O sea, un izquierdista de estos prosoviéticos, idiota, ¿no? Que estaba diciendo que es que el marxismo occidental estaba financiado por la CIA. Vete a cagar, ¿no? O sea, vete a cagar, ¿no? O sea, que al final, y lo dice un tipo que está trabajando en una universidad católica, ¿no? Y dices, oiga, o sea, no me fastidie, ¿no? Entonces, yo creo que hay pendiente una revolución de clase todavía donde tenemos que reflexionar. Es acojonante que sea el Papa León XIV el que se nos adelanta, ¿no? Para opinar sobre la inteligencia artificial. ¿Qué está opinando la izquierda? ¿Dónde están los partidos de izquierda? Tienen que esperar a que el Papa venga a decirnos, ¿no? Algo. Hay una revolución pendiente de género, sin duda, que es lo que plantea Jimena, y otra de clase, ¿no? Pero y otra de raza, ¿no? La de raza nos la van a inculcar a la fuerza los BRICS, ¿no? Y los países del sur, y la de género la tenemos que vivir en nuestros países. ¿Y qué va a ocurrir, Jimena? Pues que va a haber un péndulo, ¿no? Es decir, hay Nos exigencias. matan, o sea,
asesinan. claro, Y da claro, igual que claro. tengas 80 y que tengas... Ahora, la semana pasada fue una chica de 17 años y esta chica de 14 años. Así que Y la salieron a última la vez que luz, ¿no? hablamos, Y y atrás la todo última lo vez que demás. hablamos, la última vez que hablamos, yo creo que se había suicidado una chica que también había sido violada o algo así. No recuerdo exactamente cuál era el contexto, pero era un contexto durísimo, que tú estabas muy golpeada, ¿no? Por la situación. Es verdad, y eso es algo que tiene. Por eso digo que hace falta macropolíticas y micropolíticas, ambas, ¿no? Y tenemos que ir acompañándolas, ¿no? Yo procuro ser optimista, es decir, creo que nunca en la historia de la humanidad las mujeres han estado mejor que ahora. Pero vos te Gracias a que, sentís así de que no sabes qué gracias a hacer, que habéis peleado. No, claro que sé lo que que hacer. no ¿Cómo sabes no voy a cómo saber reaccionar o lo que sea. cómo no voy a saber si todos los días tienes contactos con mujeres que en la propia cotidianidad, porque están en la tienda, porque están limpiando, porque son las que hacen la cama en el hotel, porque son las que tienen que conciliar, porque son las que cuidan a los hijos? Pues es que, o sea, con tener ojos en la cara lo ves, ¿no? Entonces, hay cosas que yo creo que forman parte de una exigencia de nosotros los hombres, qué duda cabe, ¿no? Es decir, cuando pensamos en exigencias salariales, cuando somos intransigentes con la violencia contra las mujeres, cuando entendemos que la prostitución es una barbaridad, es una mercantilización de los cuerpos y es algo terrible, ¿no? Y es los hombres los que tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Y tenemos que todos conocemos hombres que consumen prostitución, ¿no? Y entonces, pues seguramente es una tarea nuestra decirles, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Porque eso está muy arraigado, está muy interiorizado y eso claro que no es sencillo, ¿no? Porque forma parte de la cotidianidad, pero por Es eso que digo llegar que a son eso, perdón, elementos. pero yo siempre lo pienso, llegar a pagar por sexo, o sea, ¿en qué punto el mundo lo dominan los hombres? O sea, ahí yo siempre pienso. Ese Sí, nivel sí, de bajeza, ¿no? Tenés que pagar por eso, dale, chicos. No, y algo que bueno, mencionó la compañera Malena Pichot el otro día en redes sociales, que ella hablaba de la cofradía de la chota, no, no tengo otra forma de decirlo, que es darse cuenta uno que cuando está con un grupo de amigos o de compañeros militantes o incluso discutiendo con otros militantes políticos de otros partidos, ya sea de izquierda, de centro derecha, no, no permitir que el discurso patriarcal entre en la charla como si fuera una normalidad. Eso es Claro, la cofradía de la chota. Eso es un laburo cotidiano, también que de pelear la batalla cultural también, ujú, también en eso, sin duda. el día a día. lo que decía Jimena, la educación de los hijos es otro elemento muy, creo que muy evidente, ¿no? Pues, los que somos profesores también tener esa sensibilidad, ¿no? Y yo noto cambios, ¿no? Ya no es verdad que hablen solamente los hombres en clase, ¿no? Eso son cosas pues, que ya no van pasando, ¿no? O sea, yo quiero ser optimista porque creo que es un reto solventable, ¿no? El problema es que cada día que pasa, como bien planteabas, pues el precio que se paga es altísimo, ¿no? En los tres, ¿no? Igual que en todos los temas de razas se están traduciendo en guerras directamente, ¿no? Y los temas de clase, pues también se están agravando porque buena parte de todas las transformaciones geopolíticas y este auge de la extrema derecha tiene un clarísimo componente de clase, ¿no? Y ahí volvemos un poco al principio, ¿no? Es decir, que con buenos diagnósticos creo que podemos pelear estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, entender, y fíjate que yo lo he sufrido, ¿no? Entender que hay determinadas peleas que a veces para visibilizarse se exageran, que después tienen que regresar a su justo lugar. Y mientras que están radicalizadas, pues son torpes. Por ejemplo, las manifestaciones donde no podían ir, manifestaciones feministas donde no podían ir los hombres. Pues seguramente era un desperdicio, porque había muchos hombres que querían o que queríamos colaborar en eso y te dicen, no, no, los hombres aquí no entran. Y dices, Bueno, vale, en te entiendo. Barcelona, perdón, donde yo estaba en Barcelona, que viví Sí, muchos años, había un sector que era mixto, solo un sector, y todo lo demás, mujeres. Y bueno, el que se pasaba del sector era como un problema, pero sí se dejaba claro, en un sector. claro, pero yo creo que hoy es bueno que a las manifestaciones
para reclamar los derechos de las mujeres haya hombres y mujeres, no que haya solamente mujeres. Yo creo que es bueno que haya hombres y mujeres, y que haya hombres dedicando su tiempo a defender esos derechos. Creo que es positivo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en un momento donde había que obtener visibilidad, pues a lo mejor que solamente hubiera mujeres podía entenderse, que tuviera su sentido, ¿no? Yo creo que con muchas cosas ocurre eso, ¿no? Que a veces como que se extreman las cosas a niveles que pueden parecer insensatos, pero que yo creo que terminarán encontrando un justo espacio donde, por ejemplo, las peleas que hay dentro del feminismo, Jimena, son peleas que tienen que ver con todo esto. No hay un feminismo, no hay una sola posición con la prostitución, no hay una posición con los vientres de alquiler, no hay una sola posición con el flirteo. O sea, hay diferentes posiciones al respecto, ¿no? Y por eso vuelvo otra vez al comienzo. La mejor manera de no meter la pata es tener buenos diagnósticos, ¿no? Y si tú le escuchas a una mujer lo abrumada, lo perseguida, lo insultada, lo humillada que se siente ante un chiste que se cuenta en un grupo y todos soltamos carcajadas, pues cuando tú asistes a eso dices, "Pues voy a dejar de reírme", igual que nos hemos dejado de reír de los tartamudos o de los discapacitados o de los pobres o de otros sectores, ¿no? Lo que es claro es que son peleas pendientes, Jimena, son peleas pendientes y, y yo creo que la visibilidad y la indignación son señales de que vamos por el buen camino, ¿no? Porque si siempre ha ocurrido y ahora se denuncia, se protesta, se persigue, y yo creo que se ha empezado a caminar en pos de la denuncia de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque si no sería muy deprimente decir, es que no pasa nada, es que no logramos nada, es que sí se logra, ¿no? Hemos logrado que León XIV esté persiguiendo a los pederastas, ¿no? Y no toleramos, ¿no? Que alguien le pegue a una mujer público. O sea, ahora mismo es increíble, sería inconcebible que un tipo le golpee en el metro de Madrid a una mujer. Yo creo que sería inconcebible, ¿no? Intervendríamos, ¿no? Seguro, ¿no? Entonces, no quiero decir ni mucho menos que no haya mucho pendiente, mucho por hacer, ¿no? Pero que seamos conscientes de que todas estas peleas y esta indignación, Jimena, pues sirven para generar, y otra vez volvemos al comienzo, la única posibilidad de ser revolucionarios, que es generar conciencia. Y todos los retos que hay ahora mismo, todos los retos que hay, o los solventamos revolucionariamente o se solventan revolucionariamente. En medio ambiente va a ser entre drill, baby, drill, o que vayamos pensando el decrecimiento. Y para pensar el decrecimiento tenemos que pensar revolucionariamente. Los temas geopolíticos, para que el mundo occidental deje de tener la primacía que tiene, hay que caer otra vez del lado del imperialismo o del multilateralismo. Y para que los países occidentales asumamos el multilateralismo, tenemos que pensar en términos revolucionarios. Igual con el envejecimiento de la población, igual con las migraciones, igual con el desarrollo tecnológico, ¿no? Y estoy convencido de que son tiempos de volver a estudiar. No sabéis la alegría que me da leer a un tipo que fue tan relevante en toda la reflexión de lo que fue la construcción de la Unión Soviética para saber lo que pensaban, ver los errores. Hay que estudiar historia. La historia, decía Gramsci, enseña pero no tiene alumnos. Y yo creo que una de las tareas pendientes de la izquierda es que volvamos a estudiar, que volvamos a debatir, que volvamos a enfrentarnos a tener textos y decir, a ver, porque fijaos hoy Miguel Ángel y todos los compañeros, la charla, yo porque soy así de desobediente, pero las charlas de medios de comunicación alternativos u oficiales desembocan en la cotidianidad, en lo urgente, en lo que está pasando, ¿no? Entonces siempre como que estamos enredados en qué hacemos hoy, qué hacemos mañana, ¿no? Mientras que también tenemos que ir intentando pensar un poco más a medio plazo para no caer en la melancolía. Yo el libro este que lo comentamos, el de Menos realidades y más promesas, ¿no? El libro que he sacado con Fondo de Cultura, es un libro de autoayuda colectiva y es un libro de autoayuda militante. Es decir, es un libro pensado para que los militantes encuentren razones para seguir dedicando parte de su tiempo
estas cuestiones, ¿no? Que a veces es cansino. Pero ¿qué es la tarea que nos toca? Es la tarea que nos toca. Igual que el Papa se ha puesto a hacer una encíclica sobre la inteligencia artificial, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Así que en esas estamos. Juan Juan Carlos, Carlos, pregunta, la última pregunta mía para el espacio del día de hoy. ¿Cómo ves la realidad europea próxima? Pues mira, la veo paradójicamente. Confío mucho en Europa. ¿Sabes por qué? Porque creo que los 200 años que llevamos de luchas en Europa han generado conciencia, han generado una esfera pública, han generado una manera de entender lo social donde al menos hay una mitad de la población que para silenciarla van a tener que matarla. La esfera pública que hay en Europa no la hay en África, no la hay en América Latina, no la hay en China. Es decir, que somos hijos de la Ilustración, la libertad de culto, la libertad de expresión, la igualdad de hombres y mujeres, el respeto a los inmigrantes, la división de poderes, la universalidad de la ley, la sanidad pública, la educación pública. Tenemos cosas espectaculares en Europa, espectaculares, que son logros civilizatorios, que nos han costado las revoluciones francesa, la inglesa, las revoluciones de 1830, de 1848, la Comuna de París, la Primera Guerra Mundial, la lucha contra los fascismos. Es decir, que no nos la han regalado, ¿no? Y si perdemos eso, solamente América Latina puede llevarlo al nuevo mundo. Por América Latina, que tiene esos valores también de la Ilustración, como le reclamaba Samuel Huntington, para decir, no sois americanos, sois de la Ilustración, ¿no? Sois otra cosa, ¿no? Les decía ese señor fascista, ¿no? Entonces, en América Latina hay parte de eso, ¿no? Pero genuinamente donde la hemos peleado ha sido en Europa. Lo que pasa es que eso va acompañado del racismo, del colonialismo, del capitalismo, lo hemos acompañado de mucha basura, ¿no? Pero esos elementos positivos no podemos tirar al niño con el agua sucia. Hay que lavar al niño, sacar al niño y tirar luego el agua sucia, pero el niño no, ¿no? Y en ese sentido yo tengo fe en Europa, pero no se me escapa que Europa es la cuna del fascismo y que los 4 lugares emblemáticos del autoritarismo del siglo XX están otra vez los mismos. Está el gobierno colaboracionista de Vichy en puertas en Francia, están los franquistas en puertas en España y son la primera fuerza política. La primera fuerza política, el 29% en Alemania son Alternative für Deutschland, los nazis, y en Italia está gobernando una fascista. Y por tanto, tenemos esa contradicción, ¿no? Tenemos los pueblos apoyando a Israel, perdón, los gobiernos apoyando a Israel, apoyando a Estados Unidos, criticando a Irán, y los pueblos estamos como diciendo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa gente, cuidado, que ahora están juzgándola, ¿eh? A los que pararon la Vuelta Ciclista a España, ahora los están juzgando, no nos olvidemos de ellos y de ellas, ¿no? Esa gente que paró la Vuelta Ciclista y que le dijo al mundo que Israel no tiene por qué competir en ningún tipo de certamen universal y que competa a la humanidad, pues es una señal de que todos estábamos con esa gente y no con el gobierno que al final se ha atrevido a no participar en Eurovisión, ¿no? Y por tanto, igual que en América Latina, hay una pelea donde lo institucionalizado va mal. Los gobiernos, los estados, las relaciones internacionales, la dependencia de Estados Unidos, todo eso va mal. En cambio, los pueblos tienen conciencia suficiente pues para ver si somos capaces de que despierten, ¿no? Pero el momento no es el mejor, ¿eh? Como decía antes, es un momento contrarrevolucionario donde una parte no pequeña de la gente tiene una conciencia egoísta, individualista, xenófoba, machista. Y no, son tiempos, ya digo, de pelear, son tiempos de hacer valer estos discursos, ¿no? Y yo tengo algo que me hace ser optimista. Yo veo cómo piensan los alumnos el primer día de clase y cómo reflexionan después de un cuatrimestre. Y en las clases habla todo el mundo, ¿eh? Y todo el mundo dice lo que opina y o sea, no, es que los aleccionas. No hay aleccionamiento porque todo el mundo lee lo que quiere y piensa lo que quiere. Pero el simple hecho
de que en clase se den esos debates. Fijaos qué importante, solamente dar esos debates genera conciencia. Y por eso es importante que haya debate, que no hablemos solamente desde el punto de vista supuestamente de la izquierda, sino que realmente escuchemos la parte de verdad que pueda tener el que no piensa como nosotros. Porque es ahí donde tenemos que dar argumentos. Es como el error de la izquierda, que cuando hace periódicos habla solamente de lo que no hablan los demás periódicos y entonces no te da argumentos para entender qué pasa en Ucrania, qué pasa en México, qué pasa en Colombia. Solamente te habla de los ocultos. Dices, no, oye, necesito argumentos para luego en el debate, en el bar o en la familia o en la universidad o en el trabajo donde sea, poder contrarrestar esos argumentos, ¿no? Y volvemos otra vez. Hay que militar en el relato, hay que volver a estudiar, tenemos que atrevernos a pensar, tenemos que debatir. Ayer me hizo mucha ilusión en Bogotá, gente jubilada que decía, hemos montado un grupo de estudio, ¿no? Entonces, porque se sienten vivos. Y claro, les escuchas y dices, pues aquí hay pensamiento, claro. Las 3 horas que nos tenemos que quitar de esta mierda, Mm. Sí. Miguel esto te Ángel, engancha. Quitémonos 3 horas de esto y dediquémosla a leer y a discutir. Miguel Y Ángel, cerrás vos con la última pregunta. pues nada, Juan Carlos, me toca hacerte una pregunta para aterrizar un poco en esa realidad que hay que transformar y yo en las clases, por supuesto, aprovecho en derecho, en economía, en otras, aprovecho para que haya debate sobre todo. Y la mayor parte de las veces veo que el nivel de conciencia aumenta en cuanto se habla de los temas y se informan de lo que realmente pasa, cosa que no se informan por los grandes medios. Pero mi pregunta para aterrizar en nuestro país, que aquí hay mucha de la audiencia que es justo de la diáspora española, hay gente también que aunque se sienten relacionados con lo que ha pasado en España y siguen atentos, pues no tienen la preocupación de que están allí. España está sufriendo una estrategia similar de golpe o desestabilización coordinada con estas intervenciones en América Latina que se están dando además a la vez. De nuevo, ¿cómo debe reaccionar la ciudadanía y especialmente las izquierdas frente a este jaque mate a la democracia y la soberanía de los pueblos? O sea, ¿qué debe hacer? Las movilizaciones Mira, que está habiendo de la enseñanza sí, pública en una parte de España para exigir una educación pública de calidad, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? yo creo que lo primero que tiene que hacer la ciudadanía es sospechar. Es decir, el pensamiento crítico nace de la sospecha. Y tenemos que recuperar otra vez a los padres de la sospecha, ¿no? Los que nos enseñaron a sospechar del capital, como Marx, los que nos enseñaron a sospechar del inconsciente, ¿no? Como Freud, los que nos enseñaron a sospechar de los dioses, como Nietzsche o todos los que de alguna manera, los que nos enseñaron a sospechar del lenguaje, ¿no? Como Saussure. Yo creo que si no te duelen las cosas, yo siempre me habréis escuchado muchas veces contar lo de Espartaco, ¿no? Que Espartaco es hijo y nieto de esclavos, él ha vivido en la mina y solamente porque se ponen de moda las peleas de esclavos, lo sacan de la mina, lo llevan a la escuela de gladiadores a enseñarlo un poquito y de ahí se va a convertir en una figura eh, y va a liderar un levantamiento de los esclavos que va a poner en jaque 4 años al ejército más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque llega a la escuela un esclavo que en vez de crucificarlo lo mandan a galeras, pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores, lo sacan de galeras, lo llevan a la escuela de gladiadores y ahí se da cuenta de que Espartaco tiene madera de líder y le dice, yo una vez fui libre. Y entonces Espartaco conoce el concepto de libertad y dice, pues libre, pues que nos matamos a los soldados, vendrían más, los matamos, vendría una legión de Roma, los derrotamos. ¿Y qué pasó entonces? Pues que vivíamos en comuna donde todo era de todos, ¿no? Entonces, claro, lo que llamo la ley de la transformación, doler, querer, saber, poder y hacer. Te tienen que doler las cosas. Tristemente, este policía fascista, ¿no? Que empuja a una manifestante, ¿no? Y le rompe la nariz y demás, ha generado, ¿no? Una Una enorme jubilada de valencia. 68 años, una jubilada. Claro, pero ya ha generado una enorme la gente ha convertido el dolor en conocimiento. Doler, saber, y cuando tienes, ya no te quedas en casa, ¿no? Dices, tengo que hacer algo. Doler, saber, querer. Entonces te vas a la mani y en la mani, pues si sois muchos, si somos muchos, podremos hacer cosas, ¿no? Y al final entonces habrá transformación. Y por eso es muy importante lo que hacéis vosotros. Tenemos que ir dando elementos, dando argumentos, ¿no? En este tipo de cuestiones, no achicando espacios. Sea, a mí me ha gustado mucho leer sobre este caso de la jubilada, bueno, con mucha gente, que son gente incluso de orden, ¿no?
Porque ¿cuántas veces no nos han pegado los policías y hemos dicho, "Ah, es normal, ¿no? Han venido a eso, a pegarnos y nosotros hemos ido a que nos peguen, ¿no? Pero hay otra gente que dice, no, no". Entonces eso genera elementos de conciencia y por tanto creo que es muy importante, por supuesto, estas protestas que tienen que nacer de lecturas correctas de lo que ocurre, ¿no? Fíjate que en España hay una ofensiva muy fuerte contra el Partido Socialista, no porque no se lo merezca, pero lo están atacando los que hacen lo mismo. Y dices, no, cabrones, no, no juego. O sea, atacan a Zapatero por tráfico de influencias y Zapatero, pero ni Felipe González, que lo sé yo de buena tinta, que no ha sido Felipe González un lobista de Carlos Slim de México, y Aznar, que nos metió en una guerra y luego lo metió el gran propagador de la mentira de las armas de destrucción masiva, que era Rupert Murdoch, lo metió en el Consejo de Administración de News Corporation, el único latino, por la maldita foto de las Azores. O su mujer vendiendo a los fondos buitre las viviendas sociales de Madrid. O sea, ¿qué me van a contar? ¿No? Pero van contra Zapatero y dicen, no, es que eso empezó con Biden. Sí, con Biden clonaron el teléfono del venezolano, pero quien lo ha mandado ha sido hace poco el bueno de Donald Trump, porque le molesta la tarea de Zapatero, que ha roto el esquema de los expresidentes y de repente pues se ha puesto al lado de Evo Morales, de Claudia Sheinbaum, de Correa. Fue el mejor amigo de Podemos. Y eso es lo que no le perdonan. No que haya hecho lobby. Vengan, váyanse usted a la mierda. Persigan a todos. Pónganse cronológicos. Empiecen por el primero y entonces ya luego siguen, ¿no? Y entonces ya me lo creeré. Si no, no me creo una mierda. Entonces hay que enseñar a la gente a decirles, váyanse a la mierda. No le creo nada. Ahora, por fortuna, el Partido Socialista se está dando cuenta de lo que nosotros decíamos de los jueces. Pero si yo he estado 3 años imputado porque un juez no quiso abrir 3 correos. 3 correos que se había inventado la UDEF. Y yo dije, y fui a juzgado con el ordenador, señor juez, la abrimos ahora mismo, lo ve usted, y me libra de estar imputado. 3 años, el bono de Escalonilla. Porque hay jueces que están trabajando para lo que trabajan, claro, qué duda cabe, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la gente tenga buena información, y está pasando en España. Hay mucha gente que dice, ay, váyanse a la mierda con lo de la corrupción. Y están. No es que no la haya, o sea, es terrible que los tres que iban en el cochecito con Pedro Sánchez, los tres estén en la cárcel, ¿no? Coldo, Ábalos y Cerdán. Dices, coño, pues vaya ojo que tienes tú para la gente que te rodea, ¿no? Porque el PSOE es el bipartidismo, el PSOE viene de esas estructuras. O sea, el PSOE y PP, recordemos lo que se decía en las calles, ¿no? Pero tenemos que entender que dos cosas, si queréis con esto termino, que son muy importantes, ¿no? La primera es entender que, pese a que haya fórmulas bipartidistas, la derecha termina siempre por intentar estrangular a la izquierda que necesita para que sea creíble el bipartidismo. Y cuando lo hace, camina hacia posiciones clásicas del fascismo, del franquismo, del partido único. Hoy al Partido Popular le sobran todos los partidos y se expresa en que son incapaces de presentar una moción de censura, porque su propia actitud les sobran todos. Y si pudiera Abascal, nos ilegalizaría, ¿no? Y lo segundo, muy vinculado a esto, que es lo que siempre me ha llevado a discutir con mis compañeros, es qué pasa con la izquierda que ante la decepción de los dos grandes partidos no es capaz de captar ese malestar. ¿Y qué ocurre con la izquierda? Que ante una evidencia tan fuerte como la del 15M, de la corrupción del PSOE, de la corrupción del PP, de el vaciamiento monárquico, de la ausencia de vivienda, de la mejora de las fórmulas macroeconómicas, pero que la gente en el día a día no está notando ningún tipo de mejora, de la falta de grandes referentes. Y repito, es el Papa el que tiene que venir a reflexionar sobre algo tan relevante como la inteligencia artificial. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la izquierda? Y al final la gente vota al alpiste ese, o al como se llame, o a partidos de extrema derecha, porque la izquierda no estamos teniendo la cintura que en algún momento tuvimos para que la gente confiara en nosotros y nos apoyara. Y esos son ese sector que tiene que ganar si Iván Cepeda y que ha votado a De la Espriella o que no ha ido a votar. Son los sectores que tienen que entender lo que está pasando en Venezuela para que no regrese María Corina Machado. Son los sectores que tienen que o que están despertando en Estados Unidos para frenar al ICE. Son los sectores que en Francia
tienen que ver si se articulan con Belensón o necesitan otra cosa para poderse articular. Y son, ya digo, en España lo que teníamos y ya no tenemos. Y que seguramente tiene que ver con cosas como la de, desde posiciones maximalistas, decir, no, 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 yo no voy a escuchar al Papa León XIV, pese a que el León XIV sea el Papa que más ha hecho contra la pederastia, contra el imperialismo, contra las guerras o contra las grandes tecnológicas. Eso es que no estamos respirando en la izquierda bien el ánimo social y es un problema porque sin izquierda no hay contrapeso y vamos al abismo. Nos quedamos con esa última frase, sin la izquierda no hay contrapeso y vamos al abismo. Nunca mejor clavado. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, por mantener este espacio. Gracias aquí a Ximena, excepcional como siempre, al amigazo Hugo Castrofau y a Miguel Ángel Ferri, que se ha quedado con, no sé si tenía 16 preguntas. O sea, vamos a tener que venir un día con Miguel Ángel, estar 3 horas a hacer una exclusiva. No, mejor el 15 de julio cuando vaya a Colombia, que esta vez quedamos, Bueno. y esta vez sí que nos vemos, porque la otra vez fue a punto, pero yo llegaba tarde y no pude ir a ver tu presentación del libro. Bueno, Así es, pues así es. muchísimas Venga, gracias, Juan gracias a Carlos. todos y a De todas. verdad por acompañarnos, por estar siempre presentes y en estos espacios de lucha y de batalla cultural, como decimos aquí. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo Chao. grande, Gracias. compañeros. Chao. Saludos. Chao.